presentamos el trabajo colaborativo contextualizado elaborado por el CIPA de los Illuminati, integrado por José Jorge Martínez Baldovino, Arnold Arnovi Mendoza Ávila, Daniel David Riquebrante. El tutor a cargo del curso de ecuaciones diferenciales es José Rafael Narváez Altamiranda. Y tenemos el tema de circuitos RLC, un circuito que contiene resistencia representada con la letra R, una bobina o inductancia representada con la letra L y una capacitancia o capacitor representado con la letra C. En AC, con fuente de alimentación corriente alterna. Tenemos pues la representación de un circuito RLC mediante ecuaciones diferenciales. Para este nos basamos en las leyes de Kirchhoff y partiendo de las mismas pues se puede modelar la ecuación del circuito como tal. Aquí tenemos la ecuación que representa para la medida del voltaje total según las leyes de Kirchhoff. Tenemos que el voltaje es igual a el voltaje de la resistencia más el voltaje de la inductancia más el voltaje de la capacitancia, lo que a su vez pasamos a tener voltaje es igual matemáticamente, físicamente hablando, tenemos que la resistencia es igual a la corriente más la derivada de la inductancia más la inversa de la integral de la corriente. Y luego despejando esta integral de aquí, esta integral solita, tenemos que la integral es igual a la inductancia o la inversa de la inductancia, que se ha despejado, multiplica todo lo demás dentro de la ecuación, multiplica voltaje y quedan los signos de voltaje menos el valor, la resistencia, que es un parámetro que tenemos implícito, por la corriente menos la inversa de la integral de la corriente. Ahora, evidenciando esto en MATLAB, donde se encuentra el módulo de Simulink, el cual implementamos para representar el circuito RLC usando la ecuación planteada anteriormente, y tenemos que el voltaje de la fuente alimenta inicialmente el circuito con 5 volts. Está representado con un color rosado, fucsia, el valor de 5. Como en esta ecuación finalmente, que es la que implementamos para la ecuación diferencial del circuito, tenemos tres elementos dentro de lo que está contenido dentro del paréntesis. Tenemos que el primer elemento es positivo, el voltaje, eso inicialmente entra en entrada positiva, está en el signo más, y sigue un signo negativo donde la corriente es la resistencia, que es un parámetro que multiplica la corriente. Aquí está, tiene un signo negativo. Esta resistencia hace su recorrido por acá. La resistencia hace su recorrido por aquí. A partir de, entra el voltaje, que es positivo, pasa por la inductancia según el circuito, la inversa de la inductancia. Tenemos en este punto tenemos la derivada de la corriente, que a su vez pasa por la integral de la corriente. Tenemos la inversa, que esta constante pues tiene una constante de tiempo sobre C, la inversa de capacitor o capacitancia en este caso.
que al final pues tenemos el voltaje que pasa por el capacitor. Aquí tenemos un scope que nos permite pues ver la gráfica, y antes de representar la gráfica y los valores pues implementamos este código en MATLAB donde está generar un archivo RLC que le pusimos el nombre RLC-parámetros.m, el formato que lo pone MATLAB. Inicia con CLC, comando primario, luego clear all, que es para borrar las variables que existen en el espacio de trabajo, close all, que es para cerrar las figuras o ventanas abiertas si existen. Y pues aquí se incluyen los parámetros como tal que hacen funcionar el circuito, porque sin estos parámetros todos salen rojos y no va a funcionar. Luego pues tenemos la B, que representa el voltaje, tiene un valor de 5, la resistencia tiene un valor de 2, está en ohms, el voltaje está en voltios. Tenemos el capacitor que está en faradio, representado con la letra F, es igual a 1 faradio, y la inductancia que está representada en Henry, que es su unidad de medida, y está representada con la letra R. Luego llamamos nuestro modelo desde MATLAB con el comando sim, en paréntesis, comilla simple, y el modelo que hemos creado en Simulink. Este modelo de aquí. Este modelo lo llamamos así con el comando sim RLC-NC, que es como lo llamamos acá arriba. RLC-NC simbolizando la ecuación diferencial. Y pues este último comando es opcional, se puede suprimir, se puede dejar, no falta nada. Luego aquí, que es lo que nos interesa. Entonces entra el voltaje por el circuito, pasa por la derivada de la corriente, luego pasa por la corriente y luego pasa por la integral de la corriente, pasa a la inversa de C o de capacitancia, finalmente llega aquí, y tenemos la resistencia de la corriente, que es la que hace un pequeño freno a la intensidad de corriente. Está negativo, como está acá en nuestra ecuación. Tenemos que este scope 1 nos permite medir la integral de la corriente en sí y la derivada de la corriente. Entonces aquí tenemos que la integral de la corriente pues inicia en 0, sube su pico más alto que es 5. Esto está midiéndolo en la línea, en el eje Y, donde está de 0, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, está midiendo pues la cantidad de corriente en volts, lógicamente. Luego pues la corriente en sí va de 0 a 5, como estamos viendo en la línea amarilla. La línea azul va de 0 a 2, tiene un pico en 2 y luego baja de nuevo. Y tenemos la derivada de la corriente, como tal es el cambio de la corriente, va de 5 y tiene un pico en 0. 0. Y la línea amarilla pues mide el integral de la corriente. Con el scope 2 podemos ver la medición del voltaje y de la corriente en el tiempo. Aquí vemos como el voltaje del capacitor
sube hasta 5 y una vez que se alimenta desde la fuente. Y pues la corriente sube desde 0 a 2 y luego baja. El pico más alto de voltaje es 5 y el pico más alto de la corriente es acercándose a 2. Entonces pues tenemos que hay un pequeño desfase entre los dos. Y pues así representamos nuestro circuito.